Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Feliz tarde, espero que estén muy bien. Bueno, el live de hoy, como les digo, es preguntas y respuestas. Hace unos días le dejé una encuesta ahí en el perfil, en las historias, en las que le dije que qué les gustaría que les respondiera en un live. Y bueno, me conecto hoy para resolver ese temita. Bueno, ya tengo el capture de todas las preguntas que ustedes me dejaron y voy a pasar a responder cada una de esas. Yo quisiera iniciar en este negocio, pero quisiera toda la información desde cero. ¿Qué herramientas y programa? Bueno, esta pregunta está buenísima. Cuando quieres emprender en papelería creativa realmente no sabemos mucho, y cuando empezamos a investigar hay tanta información que nuestro cerebro como que wow, hay tanto, y la papelería creativa realmente tiene muchísima información. En mi caso, cuando empecé a investigar, les cuento que yo me enamoré fue de una Brother Scan Scoop. Ese fue el primer plotter de corte que yo llegué a ver y quedé loca. Yo no sabía que eso existía. Yo no sabía que había una máquina que me podía cortar así. Y yo quedé como sorprendida. Y le hablo de hace 3 años atrás. Creo que aproximadamente menos de 3 años atrás. Y yo decía, wow, yo quiero esa máquina. Yo no sé, me enamoré de esa máquina. Pero ahí fue que empecé a investigar y ni siquiera sabía que habían más máquinas ni nada. Y justo empecé a investigar, pero aún sin saber que habían otros plotters de corte. Yo empecé a investigar sobre esa máquina en específico. Pero puse en mi historia de WhatsApp, de casualidad, que yo quería esta máquina. Y una chica me escribió, ay, wow, yo la tengo, pero te recomiendo una Cameo. Es mejor para lo que tú quieres aprender. O lo que yo estaba haciendo, unas tarjetitas, lo hacía a mano. Estaba haciéndolo por hobby, mientras que me entretenía por el tema de cuarentena. Y ella me dice, pero creo que te va mejor una Cameo. Y yo, ¿qué es una Cameo? Y ahí fue que investigué qué es la Cameo, qué era lo de Silhouette Studio, qué era todo esto. Y fue que me decidí por la Cameo, más por la influencia de lo que me había dicho la chica, porque ella sabía más que yo. Y yo le hice caso, me compré una Cameo. Y no me compré una Cameo, me compré una Portrait, porque no tenía suficiente dinero para comprarme una Cameo, que la primera Portrait está allá arriba, la que yo me compré. No, bueno, creo que está abajo y guardada porque ya no sirve. Pero me compré una Portrait, mi esposo me la regaló por mi cumpleaños, pero fue la primera que me compré porque no tenía para esta máquina. Así que empecé a investigar cómo funcionaba, qué programa, y me enfoqué a este programa y a estas herramientas porque compré la Cameo, ¿no? Ahora hoy en día hay muchas máquinas en el mercado. Está la ScanScoop, está la de Caesar, están las de Cricut y están las de Silhouette. Yo trabajo con las de Silhouette, también tengo Cricut, pero aún no me acostumbro, no me adapto y no le tomo el tiempo porque lo intenté y me costó mucho. Por lo simple que es, ¿sí? Y como a mí me gusta usar muchas herramientas, este programa no me da mucho y me cuesta mucho. Aún no me adapto y no he sacado el tiempo, espero hacerlo en algún momento porque es una máquina hermosa, pero me cuesta, ¿no? Así que me fui por este de la Cameo. Así que les recomiendo por mi parte y por mi experiencia el programa de Silhouette, porque aunque no seas diseñador gráfico, aunque no sepas mucho sobre máquinas, puedes aprenderlo si tú de verdad te enfocas. La Silhouette de verdad es un programa de diseño amigable, tiene lo más básico para diseñar y puedes llevarlo como que de un básico a un intermedio. No voy a hablar de avanzado porque saben que no soy diseñadora gráfica ni nada, pero todo lo que yo hago actualmente ya lo diseño yo misma utilizando Silhouette Studio. Allí yo aplico papeles, creo papeles, edito mi fuente, las modifico, las ajusto. Puedes crear tus propios personajes. Si realmente quieres aprender más de diseño, lo puedes hacer allí. Tienen las figuras básicas, con la licencia Business puedes trabajar. Así que si ustedes quieren realmente aprender a diseñar, pueden hacer sus prácticas con Silhouette Studio y es simple. Ustedes solo descargan el programa, lo instalan en su computadora, ya lo van a poder empezar a utilizar. Es como utilizar un Word con un Paint, una mezcla de estas dos, y realmente son programas que aprendemos a utilizar desde muy pequeños en la escuela. Así que ese programa se los recomiendo mucho.
Incluso a las chicas que tienen Cricut se los recomiendo porque es más fácil. Más fácil no, es como que te da más opciones para diseñar. Puedes trabajar desplazamientos, trazar, cortar, quitar fondos, agregar. Puedes hacer un montón de cosas, ¿no? El todo es querer y darle paciencia al programa. El tiempo que tú le dediques a este programa o a aprender es el tiempo que te va a tomar en hacerlo. Si le dedicas mucho tiempo, realmente va a ser muy rápido que tú vas a aprender. Pero si le dedicas pocas horas, se te va a hacer largo, se te va a olvidar. Si pasan muchos días y se te olvida practicar y seguir allí, va a ser difícil, se te va a olvidar. Por eso es lo mejor al momento de crear papelería creativa y de empezar a practicar en un programa de diseño es enfocarte, no perder tu enfoque y seguir haciendo prácticas. Hacer proyectos, explorar, no tener miedo. Si se dañó la configuración, eliminas el programa, lo vuelves a instalar y sigues practicando. Hay mucha información en YouTube, hay muchas crafters que comparten tutoriales, mini tutoriales, incluso yo lo tengo también en YouTube, de cómo puedes hacer prácticas de diseño, cómo puedes modificar fuentes, agregar papeles, crear trazados, pero todo es con la experiencia y con la práctica. Entonces, si ustedes quieren aprender más, hay que practicar más. Si ustedes quieren saber más, tienen que dedicarle más tiempo. Así yo te diga, mira, para utilizar una fuente, vea, haz esto, esto y esto, no es igual a que tú por tu cuenta lo hagas, lo explores y lo practiques. Porque tal vez a mí me funciona de una manera, pero resulta que la imagen que tú estás trabajando tiene otro formato, necesita trazarse de otra manera. Entonces lo ideal es que tú hagas tus prácticas. Yo te puedo dar una idea, pero lo mejor es que tú lo practiques. Y en cuanto a herramientas, creo que muchas, cuando empezamos papelería creativa, nos emocionamos con diferentes tipos de herramientas. Realmente hay muchas herramientas. Unas son necesarias y otras no. Pero nosotras en nuestro capricho queremos tenerlo todo. Yo sé que queremos tenerlo todo, que queremos comprarlas todas, que me enamoro de todo y a veces es un poco frustrante porque realmente cuando emprendes, lo digo por mí y sé que también hay muchas chicas, no tenemos el dinero para comprar todas estas herramientas o todas estas cosas. Y a veces nos empezamos a sentir tristes. Pero creo que con muy pocas herramientas, inclusive solamente con una tijera, ya puedes empezar. Cuando yo empecé no tenía ni siquiera una computadora, así que yo con mi celular copiaba la imagen que quería, la dibujaba y luego la cortaba a mano y hacía mi molde. Y luego lo llevaba a la cartulina y era horrible, pero así empecé. Pero estas ganas de no renunciar, de no querer dejar hasta ahí lo que quería hacer, me llevó a seguir siendo insistente y seguir creando y empezar a invertir, ¿no? Lo que iba ganando, lo iba invirtiendo, así que yo llegué a ver ganancias después de un buen tiempo y a sentir que mi negocio era rentable después de un buen tiempo. Y eso es normal. Pero para empezar, yo solamente te recomiendo, si tienes cómo comprarte una Cameo, es la mejor inversión que puedes hacer. Comprar una Cameo, una impresora y tu computadora son vitales, ¿no? Para diseñar necesitas tu computadora, porque el programa de Silhouette Studio solo funciona en tu computador, ¿no? Necesitas tu impresora por el tema de comodidad. ¿Por qué? Porque si tú haces tus propias impresiones aquí, puedes hacer tus pruebas, puedes conocer tus configuraciones. Hay configuraciones para papeles en acabado mate, hay configuraciones para papeles en acabado fotográfico, así que necesitas tener a la mano tu impresora, es mucho más cómodo. Más sin embargo, si no lo tienes, no importa, no hay problema. Puedes mandar a imprimir en una fotocopiadora y luego cortarlo a mano. Puedes hacerlo. Y todo a medida que vendes puedes ir invirtiendo. Pero sí, vital, chicas, necesitan tener su computadora, su impresora. Y les digo que la Cameo o una Portrait para empezar es grandiosa. Yo empecé con una Portrait y luego me dio abasto o me dio mis ganancias necesarias para comprarme otra Portrait, para comprarme otra impresora, para comprarme luego una Cameo y etcétera, todas las máquinas, las herramientas que vamos a necesitar. Pero como herramientas básicas para papelería creativa les puedo asegurar que necesitan una tijerita. Una tijerita es vital, chicas, la vamos a necesitar siempre. Esta herramienta siempre se las muestro, es una plegadera
Esta es como un teflón, creo que le dicen plegadera teflón porque debe ser teflón, ¿no? Es como es un plástico y él se va desgastando con el uso, pero esta fue la primera que yo compré y el cambio no es mucho, se va desgastando pero tiene mucha vida útil, así que estas plegaderas son muy buenas y son realmente económicas. Esta, no recuerdo la marca exactamente, creo que es EcoTools, no estoy segura, pero son muy buenas estas plegaderas, son vitales, sí la van a necesitar mucho. También van a necesitar mucho una regla de metal, tiene que ser de metal porque en mi ignorancia les cuento que la primera regla que compré fue plástica y cuando fui a hacer un corte con el bisturí casi me corto, porque al ser plástica y querer hacer presión y cortar, se me vino el bisturí y casi me cortó el dedo. Así que por eso aprendí que si eran de metal. Luego vi un tutorial y la chica explicaba que fuesen de metal y yo, bueno, es que no tenía para la de metal. Entonces, bueno, les recomiendo que sí sea una regla de metal para que ustedes puedan apoyarse mucho mejor y los cortes sean más precisos. Si ustedes van a emprender apenas y no tienen nada, con un bisturí, una regla, una tijera y una plegadera, ustedes pueden crear una caja. Hay muchas plantillas que ya están diseñadas, que ya están hechas, que las personas regalan, que hay por allí de las mismas imágenes, o que pueden comprar unos clip art o unos diseños listos para corte y ustedes solamente con esto mandan a imprimir afuera y vienen y arman en su casa. Con una regla de metal, con una plegadera para doblar, con un bisturí para hacer los cortes difíciles y con sus tijeras. Ahora, también es súper importante que ustedes lleguen a tener una base de corte o un mat de corte, ya que este les va a ayudar o les va a apoyar mucho para que ustedes no dañen su mesa y sea más fácil hacerle presión al momento de cortar y pues esto sea lo que resista todo lo que es la fuerza para hacer los cortes. Realmente ustedes trabajan más cómodo en esto. Yo sé que no queremos que se los dañe, porque yo los pongo y se ven tan bonitos y no quiero que se dañe, pero estos son exactamente para eso, para cortar sobre ellos, para colocar la pega, para colocar la pistola de silicón y que no les vaya a dañar su base o su escritorio. Entonces esto también es muy importante y realmente con estos que están acá ustedes ya pueden emprender papelería creativa, realmente con estas pocas herramientas. Yo llegué a comprar cortadores de círculos, eso no me funcionó para emprender, realmente no perdí mi dinero, ¿no? Pero aprendí que no es vital. Yo llegué a comprar un banderín de We Are, ¿no? Me compré porque yo dije, no, yo quiero hacer papelería, me voy a comprar esta herramienta. Y a la final, pues, esta herramienta tampoco me funciona. Si ustedes llegan a invertir en un plotter de corte, como les digo, es la mejor inversión porque con el plotter de corte ya puedes hacer círculos, ya puedes hacer triángulos, banderines, letras y todo lo que quieran, chicas. Así que estas herramientas son básicas, son vitales y son las que yo les digo, con estas ustedes pueden empezar. Y no se presionen en querer comprar un montón más de herramientas porque con muy poco puedes crear grandes cosas. Kimari, mi vida, saludos, 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 te mando un besote. Mari, ¿cómo está mi vida? Le mando muchos saludos, de verdad que me perdí muchos días. Patricia, saludos. Bueno, como les digo, yo utilizo la Cameo y porque el programa de Cameo me permite trabajar mucho el área de diseño. Yo puedo cambiar papeles, hacerlo de manera fácil y práctica, no como otros programas, ¿no? Y es un poco más comercial trabajar con la Cameo que con otro programa. Hay más información, hay personas que la han trabajado por bastante tiempo y son máquinas muy buenas. Entonces, por eso creo que la mayoría empezamos a utilizar esta máquina y podemos crear grandes cosas con ella. ¿Qué máquina de corte es la más recomendable usar? Cricut, Cameo, Cameo 4 Plus Pro. Bueno, es que hay un montón, hay mucha información sobre los plotters de corte. Como les digo, yo utilizo la Cameo 4, también he utilizado la Portrait 3. Todos son muy buenos plotters de corte. Tengo amigas que trabajan con Cricut y para ellas la Cricut es lo mejor. El todo es de cómo tú te acostumbras, ya que plotter de corte te acostumbras y te adaptas. Entonces, como yo empecé con la Portrait, que fue de Silhouette, me cuesta cambiar de programa. No quiere decir que la Silhouette sea mejor
o la Cricut sea mejor. Hoy en día incluso hay otros plotters de corte en el mercado, incluyendo la Caesar y la Brother, y creo que hay otra más que no estoy tan segura, pero me parece que si ya la he escuchado. Tendría que volver a investigar, pero como me la paso tan full, no me da mucho tiempo de investigar estos plotters nuevos, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor plotter que otro, sino que es la funcionabilidad que tiene cada uno y también el cómo tú te dediques a aprender en él. Hay personas que dicen la Cameo no me gusta, si lo es horrible, que yo no sé qué, es muy difícil programarlo, que no sé, porque están acostumbrados a otro programa que tú colocas material, te dice cómo cortar y ya está. En Silhouette también tienes esta opción, pero lo más factible es tú ir modificando de acuerdo al estado de tu cuchilla, de tu tapete, del material que vas a cortar, del ambiente. Hay un montón de cosas que tomar, pero realmente el tema de diseño con Silhouette a mí me encanta, o tal vez fue porque allí me acostumbré, y a todas mis chicas les enseño con Silhouette. Incluso tengo chicas que han venido de otros plotters de corte y cuando yo les enseño dicen, oh wow, me encanta, aquí me quedo. Pero el todo es como tú enseñes, o como tú aprendas, o como tú te dediques, o como te enfoques a esto, ¿no? Pero yo les recomiendo Cameo porque sé que si ustedes se dedican lo pueden manejar, le pueden sacar mucho provecho y ustedes pueden cortar infinidad, que va a estar, la máquina puede estar todo el día cortando. Hay personas que no les gusta por el ruido, y para mí ese ruido de la Cameo es dinero o es conocimiento, porque si una máquina está a toda marcha es porque está devolviéndote todo lo que tú invertiste en ella. Entonces por eso les digo, no hay una mejor o una peor, sí, no lo hay, simplemente es la función que tú le des y cómo la manejes y cómo ¿cómo es la palabra? Cómo desarrollas tus destrezas al momento de utilizarla, algo así. Creo que está en cada uno de nosotros desarrollarla, pero sí se puede, con cualquier máquina. Ahora, los tapetes, y bueno, la Cameo 4 tiene, igual que la Cricut, tiene dos tipos de tapete, un tapete de 30 por 30 y un tapete de 30 por 60 centímetros. Este caso es porque podemos hacer cortes. Por ejemplo, la Cameo tiene este tapete y este mismo tapete lo trae la Cricut, ¿no? Son tapetes de 30 por 30 o de 12 por 12 pulgadas. Pero también hay un tapete que es más largo. Quiere decir que si vas a hacer cortes en cartulina unicolores, tú con este tapete, el mío está sucio, ¿no? Pero este tapete, puedes hacer cortes en un área mucho más grande. Estos son los de la Cameo, igual yo los utilizo porque con esta hago los carruseles o los proyectos que son bien grandes, aquí corto, o cuando voy a hacer, por el tema de productividad, algún proyecto de muchas cajas y voy a cortar una cartulina unicolor, bueno, yo corto una pieza completa y aquí mando a cortar todas las piezas que necesito. Entonces puedo hacer el doble de trabajo en la máquina. Y este es los tipos de papeles. Igualmente hay otras máquinas más grandes, pero por temas de espacio yo no la puedo tener aquí, así que nunca las he probado. Sí, Nicolette, con esos tapetes corto lo que son las cajas, las impresiones y todo. Incluso en la Cameo puedo colocar un tapete pequeño. A ver acá. La ScanScut es otra máquina de corte, pero los tapetes son muy caros. Con la Cameo cortas acetato, sí, chicas, corto acetato. Este sirve para portrait, no, los tapetes de la portrait no entran, el de la Cameo no entran en la portrait tiene sus tapetes que son más pequeños. Préstame uno de portrait. El de portrait es como el tamaño para una 4 o una carta. Es de 8 por 12. Este es el que utilizamos para la portrait. Como ven, préstame uno de Cameo, es un poco más pequeño. Realmente no son tantos centímetros de ancho. Por eso a mí me funcionó muy bien emprender con la portrait. Y todas mis plantillas las llevé a este tamaño porque con este empecé. Esta es la diferencia entre el área de corte que tiene una portrait 3 y el área de corte que tiene una Cameo, ¿sí? El área de corte de portrait, el área de corte de Cameo. Entonces, por eso siempre recomiendo una Cameo
porque es un poco más amplia y aparte te permite muchas cosas. Pero si estás emprendiendo y no puedes en este momento comprar una Cameo, con una Portrait lo puedes hacer. La mayoría de las plantillas editables que en mi caso yo manejo son en este tamaño, en A4. Con este mismo, con el tamaño de la Portrait o este mismo tamaño de papel puedo hacer loncheras, solo que las hago en 2 partes y chévere. La mayoría de impresoras que nosotros llegamos a tener son en tamaño A4. Entonces esta va perfecto porque ahí entra normal una impresión en A4 o carta. Así que funciona muy bien trabajar con una Portrait. Y los tapetes no es que son tan económicos, ¿no? Acá en Perú, pero en Estados Unidos yo sé que sí, son súper económicos. Así que es chévere trabajar con una Portrait o una Cameo. A ver, por aquí tengo cómo hacer cuando la marca de registro sale mal grabado y al cortar en Cameo corta mal. Bueno, chicas, ¿saben qué? Esto en algún momento me llegó a pasar porque mi impresora, cierto tiempo ellas necesitan mantenimiento y me hacía mal lo que eran los bordecitos. Entonces yo agarré una impresión que sí estaba bien de la basura y lo que hice fue cortarla y pegársela en las puntas con cuidado, y la máquina al colocarla igual en el tapete leyó esas marcas y me hizo el corte bien. Entonces hay cosas que se pueden resolver en el camino, como que te llega así de repente la manera de resolverlo, y sí se puede. Pero lo ideal es que tu impresora siempre esté en buenas condiciones. La impresora es vital, que jale bien el papel y que te haga bien las marcas de registro para que el corte salga bien. Sí, yo sé que es el problema más común, el tema de las lecturas, pero con una buena impresión y unas buenas configuraciones de corte, todo va a salir bien. Hay que considerar siempre 3 factores: la configuración en el programa cuando estoy diseñando, la configuración en la impresora y la configuración en la impresora pero en físico. Si todas estas configuraciones coinciden y están bien, todo te va a salir bien. Por aquí me dice Gardenia en una de las preguntas que: hola, ¿dónde descargas las imágenes? Bueno, ¿de dónde descargo las imágenes? Bueno, resulta que para trabajar papelería creativa o para diseñar siempre necesitan tener imágenes de buena resolución. Estas imágenes, cuando ustedes las buscan en Google, siempre les va a salir los píxeles que están. ¿Cómo sé yo? Bueno, ustedes van a tocar esa imagen y arribita de esa imagen van a salir unos números que dicen 700 por 700 o 1000 por 1200. Bueno, entre más alto, entre 1000 a 2000, tenga esa imagen, 1000 por 2000 o 1000 por 1000, quiere decir que tiene más píxeles o es mejor la resolución. Cuando ustedes diseñen, estas son las imágenes que ustedes necesitan agregar a sus diseños. Eso incluye los PNG, los papeles digitales. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes utilicen una imagen que no tenga los píxeles suficientes o sea tan alto, cuando ustedes hagan la impresión, esa imagen se va a ver un poco borrosa. Entonces allí va a haber como que una falla al momento de diseñar. Así que cuando ustedes busquen imágenes por Google, que es lo mejor que pueden hacer, todo yo lo busco por allí, ustedes colocan, ejemplo, fondos de hombre araña. Entonces ustedes buscan y verifican los que tengan la mejor resolución, y esos son los que van a guardar. Hay papeles que vienen en diferentes formatos. Nosotros más que nada trabajamos los papeles en PNG y son los que se pueden guardar, que son una imagen, ¿no? Eso es lo que van a necesitar. Hay algunos que salen como con el logo de Google. Estas son imágenes que no van a poder cargar a Silhouette, y si lo cargan se va a poner muy pesado o se les va a colgar. Entonces busquen las que sean imágenes PNG y esas les va a funcionar. Aparte hay un blog del que yo cuando estaba aprendiendo, y hablo porque cuando aprendí busqué muchas opciones de hacerlo, no tenía cómo diseñar o no sabía hacer muchas cosas. Entonces conseguí este blog que se llama Mamá Decoradora, y ella es una persona, bueno, realmente no la conozco, pero me ayudó mucho, que tiene en su blog diferentes PNG y papeles digitales. Lo tiene incluso organizado por temáticas. Mamá Decoradora. Cuando ustedes entren allí, la mayoría de sus papeles, o casi todos, tienen buena resolución y tiene tanto papeles digitales como PNG, incluso archivos. Solo les recomiendo que tengan mucho cuidado descargando archivos, porque la mayoría pues puede traer virus y les puede dañar su equipo. Lo digo porque también me pasó
me tocó mandar a formatear mi computadora en cierto momento porque descargué mucha información y muchos archivos en WinRAR de fuentes desconocidas que, bueno, llegaron a tener virus y me dañaron mi equipo. Entonces lo mejor siempre es crear nuestros papeles digitales y nuestras cosas. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, pues no siempre es tan fácil o no tenemos tanto tiempo. Así que lo mejor es buscar imágenes y elementos por Google. Ahí se pueden ayudar mucho. Recuerden que la resolución sea alta para que les funcione. Aparte, también llegó a comprar papeles en Etsy. Etsy es una tienda virtual, una tienda online en la que yo puedo comprar clipar o papeles digitales o muchas de las cosas que utilizo al momento de diseñar. Y las fuentes son muy confiables, la mayoría son creadores, así que se las recomiendo también. Puedes hacer tu compra, descargar el archivo y chévere. Ahora, me voy con la siguiente. ¿Cómo diseñar los diseños de una manera sencilla? Bueno, Carla, esta pregunta me la hace Carla y creo que realmente el tema del diseño es algo como muy espontáneo o muy de ti. Cada quien o cada creador tiene su esencia y la va plasmando en sus diseños, ¿no? Y ya en sí va creando como un patrón. Si tú quieres hacer algo simple y sencillo, pues puedes trabajar la base de un diseño en una cartulina unicolor y crearle un personaje o un fondo simple. Eso depende de ti. En mi caso, creo que soy de las que más le gusta crear varios elementos y yo me tomo mucho tiempo para crear mi diseño. Creo que me tomo prácticamente un día buscando toda la información, viendo la película, viendo la serie, para tener como que en mi mente los elementos vitales de la temática. Y luego me tomo otro día para crear el diseño base. Y luego que tengo ese diseño base, lo demás es más fácil. No quiere decir que sea simple, pero lo demás es más, se puede llevar más fácil. Pero aún así, si tú quieres colocar el fondo de la temática o buscar la publicidad general de esta temática, te va a ayudar muchísimo. Entonces ya todo depende de ti y tu esencia, pero pueden cortar la base de la caja o del proyecto en una cartulina unicolor y colocarle los elementos ya impresos, con encaje o con cintas y todo queda muy bonito. Puedes hablar de cómo calcular el precio correctamente. Ese es un tema bien complicado y creo que duraríamos muchísimas horas para hablarlo, pero espero en algún momento capacitarme un poco más y poder darle esa clase de costos que tanto me solicitan. El tema de costos, chicas, tienen que considerar todo. Recuerden que si ustedes no tienen luz, no pueden diseñar. Que ustedes no tienen computadora, no pueden diseñar. Que si a ustedes les falta esta tijera, no van a poder cortar. Que si les falta incluso el tapete de corte, ustedes no pueden cortar. Quiere decir que para ustedes dar un precio, ustedes están utilizando todo. No es que yo compré esta tijera o esta plegadera, ejemplo, yo compré esta plegadera y esta plegadera va a ser eterna. No, esta plegadera se me va a acabar. Y si yo no estoy incluyendo el precio de esta plegadera en mis productos, cuando esta plegadera se acabe, ya yo estoy perdiendo porque estoy invirtiendo luego de ahora de mi dinero para poder volver a comprarla. Las computadoras, los plotters de corte, las impresoras no son eternas. Cada cierto tiempo ustedes van a necesitar cambiarla o necesitan aumentar maquinaria. Entonces, para esto ustedes tienen que considerar que tienen que incluir en sus productos los precios de los insumos o de la materia prima, los precios o los costos de diseño, el tiempo que tú te dedicas diseñando un proyecto, el tiempo que tú dedicas armando, los costos que tú haces para ir a buscar materiales, insumos y todo, los costos de la tinta, los papeles. Ustedes tienen que incluir todo. Cuando hablo de todo, incluye hasta el internet, los servicios, todo. Si ustedes incluyen todo eso en sus productos, ustedes van a tener un negocio rentable como lo tienen todas las personas. No es que tú estés haciendo mal, porque cuando te des cuenta el precio es alto en comparación como lo tenías. No, es que las manualidades o la papelería creativa es un negocio personalizado. Tú no te vas a la fábrica de carros y le dices, mira, yo quiero mi carro de este color. No, esto es lo que hay y vale tanto. Tú no le dices, mira, yo no quiero, cámbiamele la rueda que sea más barato. No, la papelería creativa tiene ese precio
porque necesitas muchos productos para poder crear una pieza. Y lleva mucho tiempo, diseño, corte, armado, más el gasto de materia y maquinaria que necesitas. Por eso, sacar los costos es difícil y es un tema un poquito complejo. No imposible de manejar, es un poco complejo. Me costó mucho llegar a los precios que yo hoy en día manejo, aún siento que son económicos, pero creo que están lo más accesible posible para mis clientes. Tampoco es que mis precios sean súper elevados, pero mis clientas saben que yo me puedo tomar incluso hasta 10 días haciendo una orden y no lo hago sola. Mi esposo trabaja conmigo, son 24/7 madrugadas que nosotros dedicamos. Entonces yo las entiendo con el tema de los precios, pero solo cuando ustedes aprendan a valorar muy bien lo que hacen, van a poder tener un precio justo. Y los clientes hoy en día ya entienden, saben que no se hace fácil, que diseñar no es fácil, que son muchas horas, que las máquinas no son nada económicas, que una herramienta tampoco es nada económica, o una cuchilla que se debe cambiar cada cierto tiempo. Entonces, sí, hasta los pegamentos de los mate cortes, son muchísimas cosas que utilizamos. Entonces, todo lo tienen que apuntar, chicas. Ustedes se sientan y empiezan con una lista y más o menos darse cuenta, este papel fotográfico trae tantas unidades, cuánto gasta la impresión, cuánto me dura la tinta. Todo es de análisis y de hacer sus pruebas para que más o menos den el precio. Y aparte considerar las horas laborales en el país que ustedes están. ¿Cuánto tiempo me duró diseñando? Me duró diseñando 3 horas. Bueno, ¿cuánto valen esas 3 horas en tu país? ¿Cuánto valen esas 3 horas de trabajo en tu país? Porque si tú vas a otro trabajo, ¿cuánto te pagarían por esas 3 horas? O si tú contratas a alguien, ¿cuánto le pagarías por esas 3 horas? Entonces, todo eso ustedes tienen que considerar para que más o menos den un precio. Ahora, por aquí tengo otras. Me cuesta mucho saber el tema de cuánto vender el trabajo. Ese es lo más complejo, yo creo, de todas las que hay. ¿Qué papeles se deben usar para cada proyecto? Bueno, en cuanto a los proyectos que yo realizo o lo que yo hago, ejemplo, para los chit bags, que son estas envolturas para las papas o para los chocolates, utilizo papel fotográfico de 115 gramos. Es un papel fotográfico delgado que me permite moldearlo a la medida de mi chocolate o la forma que tenga mi dulce o mi pepito o mi papita o lo que yo quiera empacar. Y aparte le puedo hacer lo corrugado en las puntas. Entonces es un papel fotográfico delgado. Y este es papel fotográfico glossy de 115 gramos. Ahora, para las Pringles o para los stickers, yo utilizo papel fotográfico adhesivo de 135 gramos. Este papel fotográfico sticker de 135 gramos me sirve para todo lo que sea etiquetas. Para las etiquetas escolares, las que van en los cuadernos, ¿no? Para las etiquetas de las Pringles, para las etiquetas de botella, para las etiquetas de algunos dulces o bolsas. Utilizo papel fotográfico de 135. Es un fotográfico un poco más grueso que el del glossy, pero me va muy bien con él. Para las impresiones de las cajas, que tiene que ser un poco fuerte, pero aparte que mi impresora la reciba, utilizo papel fotográfico de 230 gramos. Y para las impresiones de los personajes, los que van en relieve, utilizo fotográfico de 180. Entonces hay muchos papeles y hay muchos fotográficos. El caso de las cartulinas especiales o las adicionales que utilizo son cartulinas en espejo, en glitter, en holográfico, un montón de tipos de cartulinas de 220 gramos. Ahora, ¿cuál es el mejor, Illustrator o Silhouette? Bueno, yo quise aprender con Illustrator o Illustrator, como le conozcan, ¿no? O como lo podemos pronunciar. Bueno, por aquí nosotros, Illustrator, yo no fui muy buena, no me fue tan bien. Creo que es algo que tenemos que estudiar mucho. Así que yo lo que diseño, todo lo que hago es con Silhouette Studio. Todo lo que ustedes ven que yo haya publicado, que yo les haya mostrado, que yo haya armado, todo es con Silhouette. Todo. Así que yo puedo decir por mi parte que si no eres diseñador gráfico y quieres emprender, lo puedes hacer sin necesidad de ser un diseñador gráfico y utilizando el programa de Silhouette Studio, que es un programa básico que te permite hacer grandes cosas.
¿Es rentable el negocio? Es una pregunta que me deja Cecilia por aquí. Y yo te digo, Cecilia, que es rentable si tú lo haces rentable. Si tú valoras lo que haces, si tú le dedicas tiempo, si tú inviertes en él, es rentable. Todos los negocios le va a costar emprender. El mío le tomó 2 años despegar por completo, menos de 2 años, pero ha sido 2 años de mucho trabajo. Entonces te puedo decir que sí es un negocio rentable, yo vivo de él. Actualmente yo trabajo solo de papelería creativa, mi esposo trabaja conmigo y tengo 3 pequeños y estoy en otro país que no es el mío, o sea, no tengo casa, pago alquiler, pago servicios, pago igual los impuestos de mi negocio, tengo mi negocio registrado y cuando llegué acá llegué sin absolutamente nada, dormía en el suelo, así que te puedo decir, sí es rentable. ¿Cómo se guarda un archivo para imprimir y cortar si no tenemos impresora ni cortadora? Bueno, imprimir y cortar es un término que se utiliza en el caso de la papelería creativa cuando nosotros imprimimos y cortamos en la máquina, ¿no? Pero si tú quieres, puedes diseñar en tu casa porque Silhouette es un programa que puedes utilizar sin ni siquiera tener el plotter de corte. Normal. Descargas el programa de Silhouette, empiezas a editar, empiezas a diseñar y normal, lo guardas en PDF, lo llevas a una imprenta, lo mandas a imprimir y lo cortas a mano y lo armas. No tiene nada de complicado. Hay unos programas, por ejemplo, el caso de Bullzip, creo se pronuncia así. Este programa te permite desde el mismo Silhouette Studio guardar los archivos en PDF y luego en un pendrive normal o por Bluetooth o por WhatsApp lo llevas a una imprenta y ahí te lo imprimen y luego tú en casa lo puedes cortar con tijeras. Perfecto, eso funciona muy bien cuando no tenemos ni impresora en casa ni ningún plotter de corte. No hay nada imposible y cuando yo hice mis primeros pads de papelería creativa los hice completamente a mano. ¿Y qué se tiene que aprender en Silhouette? Silhouette, para aprender nada más practicar. Practicar, 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 cómo hacer cuadrados, cómo hacer desplazamientos, cómo hacer los trazados, eso es lo más complejo. Cómo voltear o hacer copias en espejo, reflejar, conocer los papeles, los gramajes y todo eso lo aprendes con práctica. Con práctica. Por eso una vez que empiezas no puedes parar. Si tú paras y vuelves a hacerlo es casi que como que no hubieses hecho mucho porque te vas a olvidar de muchas cosas y de muchas configuraciones. Así que si empiezas con Silhouette, realmente quieres emprender y le quieres dedicar, no puedes parar. Esa sea la meta, no parar. Y yo terminé un proyecto, esa fue mi primera práctica, entonces voy con el segundo y voy con el tercero y ahora nada me detiene. Algo así te tienes que enfocar. Realmente si quieres aprender, no puedes parar. Tienes que seguir, 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 seguir. Y no es que seas esclava de aprender, porque eso no va a durar mucho. Pero sí, enfócate lo más que puedas y a la vez puedes ir haciendo y puedes ir vendiendo. Les he dicho muchas veces que pueden ofrecer sus servicios por Marketplace o que tu propia familia te va a apoyar mucho, tus amigos. Ellos te van a decir qué bonito lo que estás haciendo. Bien por esas personas que apoyan y están ahí las buenas. Pero en el camino también van a ver las que no. Y eso no te puede detener tampoco. Siempre quédate con lo positivo. Una vez que empieces, que nada te detenga. Ahora, vamos a ver, ¿cuál otra preguntita hay por aquí? Yo tengo 3 meses con mi Cameo y no he podido cortar algo por la silueta del dibujo. Siempre me corta por otro lado. Esto me lo dejó Kelly. Bueno, Kelly, yo supongo que más que nada se debe a que las marcas de registro o no las activas correctamente o hay una variación en alguna configuración. Como le dije hace un rato, las configuraciones deben coincidir. Tanto, ejemplo, yo compro mi papel y ahí dice mi papel claramente que es un papel A4. Cuando yo esté trabajando en mi programa, debo configurar qué máquina estoy usando, qué tamaño de tapete voy a utilizar y qué papel voy a utilizar. Entonces tengo que configurarlo. Luego tengo que configurar lo que son las marcas de registro. Tengo que encenderlas, verificar que todo esté bien. Luego irme a las configuraciones de impresión y allí en las configuraciones de impresión también activar qué tipo de papel estoy utilizando y qué tamaño de papel estoy utilizando. Luego que yo ya coloqué eso en mis configuraciones de impresión, lo hago en mi impresora. En mi caso tengo una Epson L4 160.
esta impresora ya no está en el mercado o ya no salen nuevas, ¿no? Entonces ya hay una Epson L4 260. A partir de esta serie reciben papel fotográfico de 220. Pero igual tienes que saber que tiene cierta vida útil y que esta impresora no es eterna. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado con los precios que colocan, para que cuando tengan que comprarla no sea una pesadilla y ustedes sepan, normal, la impresora se va a dañar, yo ya tengo el dinerito porque ya lo reuní gracias a los precios que yo pongo o que yo le doy a mis productos. Entonces, verifica la configuración de tu impresora y también cuando sale esa impresión que ya está todo listo, colocarla correctamente en el mat de corte y colocar ese mat de corte correctamente en el plotter de corte. De esta manera te aseguro que tus cortes saldrán muy bien. Y de 100, una máquina, de 100 estudiantes que he tenido, 2 casos he tenido que las máquinas realmente han salido malas desde la agencia. Así que normal, si ya hiciste todas las pruebas y realmente esa máquina está bien, no pasa nada. Pero si realmente esa máquina está mal, tu garantía te la cubre y te la cambian. Normal. Recuerden que son máquinas. Puede haber una falla en cualquier cosa. Normal, se puede haber caído. Le pudo haber pasado cualquier cosa. Así que, así como se daña un celular, también se puede dañar un plotter de corte. Y es normal. Así que tenemos que ser conscientes de que se puede dañar. Y que lo más lógico es que yo llame al técnico, verifique que todo está bien. O vaya y que me cubran mi garantía. Pero realmente, lo que más pasa es por el tema de configuraciones. Lo que yo he podido ver en este tiempo es temas de configuraciones. ¿Cuál es la mejor cuchilla para cortar cartón y foamy? Y los parámetros de corte. Eli, los parámetros de corte siempre van a depender de cómo esté tu tapete de corte y cómo esté tu cuchilla. Y qué material exactamente vas a cortar. Yo te puedo dar una referencia y en el grupo de suscriptores allí les he regalado. Las chicas de las clases también tienen sus referencias de corte por Google. Hay un montón de referencias que muchas crafters subimos, pero en sí la configuración ideal la vas a saber tú haciendo tus pruebas de corte, que no es difícil. Colocas el material y colocas la configuración que consigas como referencia y le das prueba. Yo no corto cartón ni corto foamy en mis máquinas porque yo solamente trabajo con papelería y full cartulinas. Todo lo que ustedes me pregunten, que sea de cartulina, que sea de viniles y acetato, y allí les puedo responder. Pero realmente otros materiales no utilizo por el tipo de trabajo pues que yo manejo, que es cake topper, cajas, banderines, Pringles, letras, de todo con cartulinas. Entonces por ahí sí, apenas hace un poco estoy aprendiendo a utilizar foil, me salió bien la técnica. Más que nada es análisis para identificar. Recuerden que uso una impresora y luego cambio a otra y no son iguales. Pero es la técnica un poco que me tomó más como analizar para que me diera bien, pero ya me funciona bien. Entonces, solo practícate y céntrate un día a verificar los cortes, hagan su cuadro y hagan sus pruebas. Los materiales, la misma máquina te muestra qué cuchillas tiene. Hay un montón de cuchillas, pero por mi cuestión de trabajo o cuestión tiempo, yo solamente me he enfocado en trabajar con la cuchilla automática. Aquí no tengo ninguna. Solo uso la cuchilla automática, que es la cuchilla que viene con la caja. He tenido otras cuchillas, cuchilla premium, la rosada, la no sé cuál, pero a mí me toma mucho tiempo estar haciendo un cambio de cuchilla porque, como ven, yo mezclo muchos materiales o muchas texturas. Uso fotográfico de 180, 220, acetato, vinil en un proyecto. Entonces tendría que estar sacando la cuchilla, configurando, volviendo a colocar y no me da el tiempo. Así que me he enfocado en solamente usar la cuchilla automática. Y con eso yo corto absolutamente todo. Tenemos algunas clases grabadas y Isela que te pueden ayudar. Y próximamente tendremos el curso completo. Estamos trabajando en ello. Este mes esperamos hacer las grabaciones de algunas de las clases grabadas que tenemos programadas en sacar. Así que seguramente si te gusta alguna, vas a estar viendo la publicidad por allí pronto, o me puedes escribir al WhatsApp para que te muestre alguna de las que ya tengo grabadas. Hola Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí Marina, nosotros tenemos actualmente un catálogo de plantillas disponibles en base a los modelos que trabajamos. Cuando hablo de plantillas editables son los moldes vacíos ideales para que tú puedas crear tus diseños o tu temática de lo que tú quieras. Las plantillas que tenemos ahora disponibles están en formato Silhouette Studio
y los puedes empezar a diseñar desde cero. Tiene su plantilla de corte por un lado y la plantilla de diseño completamente editable por otro lado, para que sea muy fácil diseñar. Hola, Seyansi, siempre me acuerdo del nombre. Muchísimas gracias. Ivonne, ¿cómo estás? Bueno, tengo clases de caja 1000, de caja lonchera, de carrusel giratorio. Puedes escribirme al WhatsApp y allí te paso toda la información. O acá en mi perfil están las clases. Nos estamos viendo. Me conecto más tarde con los suscriptores. Así que buenas tardes. Chaito.